¿Por qué han descalificado a Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly del GP China 2025 de F1 y cómo queda la parrilla final? Te contamos por qué la FIA ha decidido descalificar a los Ferrari y al Alpine de Pierre Gasly del GP de China 2025 y cuál es la clasificación final del Gran Premio. El GP de China 2025 de Fórmula 1 concluyó con un giro inesperado que ha sacudido la clasificación final. Tras una intensa carrera en el circuito internacional de Shanghái, en la que la estrategia y la gestión de los neumáticos jugaron un papel clave, la polémica se desató en el paddock cuando la FIA anunció la apertura de una investigación post-carrera. Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly fueron descalificados del evento, alterando por completo el resultado de la carrera y el panorama del campeonato. Charles Leclerc terminó la carrera del domingo por la tarde en el circuito internacional de Shanghái en la quinta posición. Fue posteriormente convocado por los comisarios debido a presuntas infracciones del artículo 4.1 del reglamento técnico, una sección relacionada con el peso del coche. En un informe del delegado técnico de la FIA para la F1, Joe Bauer, se reveló que el coche de Leclerc pesaba exactamente 800 kilogramos cuando regresó a boxes, el peso mínimo requerido según el reglamento mencionado. Sin embargo, cuando se drenó el combustible del coche, extrayendo 2 litros según el procedimiento de drenaje presentado por Ferrari, el peso se redujo a 799 kilogramos, quedando por debajo del mínimo requerido. Dado que el alerón delantero de Leclerc resultó dañado en un contacto temprano con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, su coche fue vuelto a pesar con la placa del extremo recuperada y posteriormente con un alerón delantero de repuesto oficial, lo que aumentó el peso total a 800,5 kilogramos. ¿Por qué han descalificado a Lewis Hamilton del GP China 2025 de F1? Lewis Hamilton finalizó en sexta posición en el GP de China. Sin embargo, después de la carrera, un informe del delegado técnico indicó que, al revisar el desgaste del patín del coche de Hamilton tras el Gran Premio, se descubrió que el patín trasero estaba por debajo del grosor mínimo requerido de 9 milímetros, lo que llevó a que el asunto fuera remitido a los comisarios. Hamilton y un representante del equipo fueron convocados para comparecer ante los comisarios y, tras la audiencia, se anunció que el británico había sido descalificado de los resultados de la carrera del domingo. Un documento publicado después de la audiencia decía: el ensamblaje de la tabla del coche 44 fue medido y se encontró que tenía 8,6 milímetros, lado izquierdo, 8,6 milímetros, línea central del coche y 8,5 milímetros, lado derecho. Esto está por debajo del grosor mínimo de 9 milímetros especificado en el artículo 3.5.9 del reglamento técnico. Durante la audiencia, el representante del equipo confirmó que la medición era correcta y que se siguieron correctamente todos los procedimientos requeridos. El equipo también reconoció que no había circunstancias atenuantes y que se trataba de un error genuino del equipo. Los comisarios determinan que se ha incumplido el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA de Fórmula 1. Por lo tanto, se debe aplicar la penalización estándar de descalificación por dicha infracción. ¿Por qué han descalificado a Pierre Gasly del GP China 2025 de F1? Pierre Gasly se quedó a las puertas de conseguir el primer punto de la temporada para Alpine al cruzar la línea en el puesto 11. El coche de Gasly, al igual que el de Leclerc, también marcó 800 kilogramos en la verificación inicial de peso, pero luego se realizó una comprobación de la masa de combustible y se extrajeron 1,1 kilogramos de combustible, nuevamente siguiendo el procedimiento de drenaje presentado por Alpine, lo que hizo que su peso final fuera de 799 kilogramos. Pasamos a la siguiente noticia: los factores de mala suerte y error en la descalificación de Hamilton en China. La descalificación de Lewis Hamilton GP de China 2025 de F1 por infracción técnica en su Ferrari tras las investigaciones post-carrera. Las horas posteriores al GP de China 2025 de F1 fueron siendo muy movidas en los despachos. Poco después de anunciar la FIA que Charles Leclerc, quinto, y Pierre Gasly, decimoprimero, eran investigados por no alcanzar el peso mínimo en sus coches, reveló también que Lewis Hamilton sexto corría el riesgo de ser descalificado por otro motivo, un desgaste mayor de lo permitido en el patín trasero de su coche. Y finalmente los tres fueron descalificados. El Ferrari del inglés, investigado tras la carrera, presentaba un espesor del patín trasero inferior al mínimo de 9 milímetros exigido por el artículo 3.5.9 del Reglamento Deportivo Técnico de la F1. Lo reportó el delegado técnico de la FIA, Joe Bauer, y los comisarios pasaron a investigarlo. Era la segunda vez que Leclerc y Hamilton eran descalificados de la misma carrera.
El heptacampeón y su ahora compañero Leclerc fueron descalificados del GP de Estados Unidos 2023 por excesivo desgaste del patín trasero, de esas planchas que hay en los bajos de los coches de F1. ¿Y por qué lo de Hamilton fue mala suerte? El procedimiento estándar de la Fórmula 1 revisando coches. Tras las carreras de Fórmula 1, se llevan a cabo una serie de comprobaciones o chequeos de los coches, que van desde las temperaturas hasta los engranajes, cantidad de combustible que queda, o medidas o legalidad de las piezas. Es el delegado técnico, Hofbauer, quien puede elegir a su discreción cualquier comprobación para verificar la conformidad de los monoplazas inscritos en la competición, es decir, qué coches investigar, y esta vez le ha tocado, entre otros, a Hamilton. En el documento en el que se revela todo lo que se chequeó, en la parte del Skidway se mencionan los coches de Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Pero todos pasaron los controles. ¿Por qué la pilló FIA a Lewis Hamilton en el GP de China de F1? La FIA puede determinar que monoplazas deben someterse a una inspección más exhaustiva basándose en una serie de indicadores. En el caso de un suelo desgastado, como le pasó a Hamilton, un cubrecárter de titanio con golpes puede despertar sospechas, aunque una mejor lectura viene de los datos onboard que la Federación Internacional controla para ver si las cabezas de los pilotos se mueven como resultado de tocar con el fondo de sus coches el asfalto. Tras el sonado regreso del porpoising a principios de la temporada 2022, el organismo rector también mira ahora las oscilaciones verticales del monoplaza para asegurarse de que los pilotos no corren peligro por las vibraciones. Si un coche llama la atención por esos movimientos excesivos, el delegado técnico se inclinará por investigar más a fondo, pero no parece el caso en este domingo de China. El hecho de que Lewis Hamilton fuera sancionado no indica en absoluto un intento deliberado por eludir las normas. Por el contrario, se trata de un error de cálculo que admitió Ferrari en sus explicaciones. Y de hecho quizás se vieron sorprendidos por el formato sprint, que permite modificar los coches abriendo el parc fermé entre la carrera sprint y la clasificación, lo que aunque sirva para mejorar, a veces puede provocar lo contrario. Los equipos son libres de quitar la plancha de sus coches para tomar medidas precisas para evaluar el desgaste hasta que el parc fermé se afiance, en casos como este fin de semana, tras la carrera sprint. A partir de ese instante, se limitan a hacer conjeturas, y resulta que Ferrari se equivocó al hacer las mediciones en el coche número 44. Como siempre, que no todos los coches pasen los controles hace que exista la posibilidad, por remota que sea, de que otro piloto más hayan terminado con una plancha más desgastada que lo que permite el reglamento, y se salvaran de no ser descalificados simplemente porque no les revisaron. Lo ideal sería que todos los monoplazas se sometieran a una serie de verificaciones, pero la FIA alega limitaciones prácticas que impiden que eso sea posible. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.